Hola, soy Michi Autista y para quien no me conozca, soy una persona dentro del espectro autista que le gusta divulgar sobre autismo y otras neurodivergencias. Este gatito de aquí es Trico. De vez en cuando veréis que va y viene, según cómo le apetezca molestar. Quizá algún día viene y nos enseña alguna lección. Primera lección: bosteza ante tu Karen. Hoy vamos a hablar de un tema que genera un poco de controversia dentro de la comunidad autista. Voy a hablar de los términos síndrome de Asperger, espectro autista, autismo, etc. El síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por las dificultades en la interacción social, la comunicación y la comprensión de las normas sociales, aunque no representa retraso en el lenguaje ni en el desarrollo cognitivo. Las personas con síndrome de Asperger a menudo tienen intereses especiales y restringidos, y pueden tener dificultades para entender las normas sociales y las expectativas. El síndrome de Asperger se diagnosticó por primera vez en 1944 por Hans Asperger, pero formalmente fue incluido en la categoría de trastornos en el DSM-4 en 1994. En 2013, el síndrome de Asperger pasó a estar incluido dentro del trastorno del espectro autista en el DSM-5 y posteriormente en el CIE. Aunque sí es cierto que en algunos sitios, como por ejemplo en la OMS, se sigue utilizando el término síndrome de Asperger como válido. Hay personas que siguen utilizando el término Asperger, pese que desde el 2013 en sí es espectro autista. A veces es porque en su país los especialistas lo siguen usando. Otras veces es porque cuando diagnosticaron a esta persona era síndrome de Asperger y a veces cambiar la nomenclatura con algo que te han llamado siempre cuesta un poco. Otras veces lo hacen porque quieren separarse de esas otras personas llamadas autistas que realmente tienen una afectación muy fuerte, porque no quieren relacionarse o no quieren que lo relacionen con este tipo de personas. Como veis, es muy discriminatorio. Pero es que la comunidad científica ha llegado a la conclusión que Asperger forma parte del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta en cómo la persona se comunica, interactúa socialmente y comprende el mundo que le rodea. Se considera que es un espectro, lo cual significa que la gravedad y la combinación de características fluctúa y varía mucho entre las distintas personas que están dentro del espectro autista. Nunca vas a encontrar a un autista igual que otro. Ni siquiera en aquellos autistas que algunas personas dicen que son los autistas de verdad, los autistas de Kanner, no vas a encontrar ninguno que sea igual que el otro. Algunas características comunes son: dificultades en la interacción social. Las personas autistas pueden tener dificultades en comprender las normas sociales y las expectativas. Y pueden tener dificultades en hacer amigos y en mantener relaciones interpersonales. Dificultades en la comunicación. Dificultades para comprender y utilizar el lenguaje de manera efectiva, tanto verbal como no verbal. Comportamientos repetitivos y estereotipados. Pueden tener como comportamientos como balancearse, hacer gestos repetitivos o centrarse y obsesionarse en intereses restringidos. Dificultades para adaptarse a los cambios en su entorno y pueden ser sensibles a estímulos sensoriales intensos. Vale, ya tenemos un poco de definición. Lo he hecho brevemente, pero os pasaré en unos enlaces donde podéis consultar más extensamente cuál es la definición de síndrome de Asperger y trastorno o condición del espectro autista. También os pondré algún enlace con un poco de historia sobre el autismo, aunque si os interesa, algún día en un vídeo también os lo puedo contar. Hay algunos especialistas que lo que hacen es hacer un equivalente entre síndrome de Asperger y autista de grado 1. Este es un tema que, por ejemplo, Daniel Millán os lo puede contar mejor que yo. Él es especialista en autismo y es una pregunta que le han hecho muy a menudo y tiene algunos vídeos y algunos hilos en Twitter donde lo explica súper bien. Pero yo os haré un resumen muy fácil. No siempre síndrome de Asperger equivale a autismo grado 1.
Además, también utilizar términos como autista de alto rendimiento, de alto funcionamiento, tampoco acaba de ser correcto. Porque pese a que algunas personas autistas, como yo, os puedan parecer que somos mega funcionales, que todo funciona perfectamente, que todo va bien, un término un poco capacitista, ¿no?, de ver la vida. Bueno, el caso es que si os parece todo eso, no siempre es la realidad. Tenemos nuestras dificultades, tenemos nuestras cosas. Que es otro tema que podemos hablar en otro vídeo. La verdad es que da para mucho, ¿eh? Pero bueno, para mí, determinar la capacidad según si es baja o es alta es mega capacitista. Es sobre si eres más o menos funcional para trabajar y funcionar, ¿no? Mira, qué irónico, en esta sociedad. Si le eres un peón más útil o menos útil a esta sociedad que, bueno, en la que tú vives. Trico, ¿qué piensa usted de este tema? ¿Tiene algo que decir al mundo? Señor Trico. Ahí he dejado su opinión. Además, dime, realmente, ¿cómo evaluamos esta alta funcionalidad en el autismo? ¿Porque nos desenvolvemos algunos mejor en sociedad que otros? Hay personas que estarían en mi rango que no pueden mantener un trabajo más de 2 meses, que no saben hacerse la comida, o si la saben hacer, tienen crisis constantemente y no pueden cocinar ni limpiar para ellos mismos. Son personas que realmente tienen muchas dificultades, que se tienen que tomar un montón de pastillas al día para más o menos sobrevivir. ¿Realmente os parece muchísimo más funcional que otra persona? ¿No será una persona que no puede, que es totalmente dependiente, que siempre va a necesitar tener a gente a su lado? Ok, pero nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Vamos al extremo de uno a otro. Hay muchos grises por en medio, hay muchos tipos de personas autistas por en medio, con sus dificultades y sus cosas. Y no hay que negar estas dificultades, solo porque no está tan afectado como tu familiar, tu hijo o lo que sea. Es injusto, es como decir bueno, es que a mí, como a tú no te ha abandonado tu padre cuando era pequeño, no tienes derecho a decir nada sobre X tema. No, esa otra persona tendrá sus traumas y sus cosas. Tú no sabes de su vida. Y si lo sabes, Colin, vaya comentario. Cada uno tiene sus vivencias a su manera y le impactan en su vida a su propia manera. 2 personas que han pasado prácticamente por lo mismo no lo van a sufrir ni sentir igual, ni van a utilizar las mismas herramientas de la misma manera. Cada uno tiene su montaña que subir. Y cuando discutimos sobre no, es que debería llamarse Asperger a esta gente que es funcional y no se parece en nada a mi hijo, que es grado 3 mega dependiente y que jamás podrá hacer nada solo en su vida y que además tiene discapacidad intelectual y epilepsia y eso ha hecho que todavía pueda desarrollarse menos cognitivamente como persona y tal. Y es, bueno, yo no estoy negando el dolor de esta persona, ni sus vivencias, ni lo estoy invalidando. Por lo tanto, tú en la vida de otra persona tampoco los invalides porque te parezcan que lo suyo es maravilla en comparación con lo tuyo. No, estamos en campos distintos, son cosas distintas, el espectro es muy amplio. Y a lo mejor una persona que sea como yo o que te parezca que es como yo, tienes sus vivencias a su manera y lo sufre a su manera, lo vive a su manera. Y a mí aquí me veis en plan, oh, mira, está hablando, se comunica, mira la cámara. Bueno, en realidad a veces me miro a mí en la imagen, a esta persona y además ha trabajado, ha tenido pareja, ha podido vivir sola. No tienes ni idea de mi vida. No sabes qué tipo de herramientas compensatorias he desarrollado, no sabes cómo he sobrevivido, no sabes lo que he vivido. A lo mejor sabes 4 cosas de las que os cuento en los vídeos, pero por eso me tienes que invalidar. Tengo hasta que acabar contando mi grado de discapacidad, porque no se creen ni mi diagnóstico. Y lo siento, cuando tantas personas han pasado a verse mi diagnóstico y todo el mundo lo ha validado y lo ha aceptado, hola, es verdad, es real, pero tengo que demostrártelo. Es muy injusto. Luego, oye, hay que mirar los 2 lados. Hay personas autistas que no se quieren llamar autistas, una especie de capacitismo interiorizado. Durante muchos años te han enseñado que la única manera de que te acepte la sociedad es ser completamente funcional y que no te puedas parecer a esos de ahí, que son no verbales, que son muy dependientes. Yo no me parezco en nada.
Tienes que entender que los procesos subyacentes relacionados con tu condición del neurodesarrollo acaban siendo las mismas que esta persona con la que no te quieres juntar ni relacionar. Aunque esa discriminación tampoco me gusta, revísitala un poquito. Luego, evidentemente, tenemos a grupos sobre todo de padres y madres que yo entiendo que sientan cierta frustración y que no quieran tener la esperanza de que sus hijos se parezcan, por ejemplo, a mí. Y que el solo hecho de que exista un término que nos englobe a todos te genera una esperanza, ni que sea mínima. Y eso causa dolor cuando ves que no vas a llegar ahí. Pero que hay otras personas que han llegado y que sí que existe. Y tú crees que quizá llegarás ahí, pero no llegas ahí. Hay mucho dolor, hay mucha frustración. Se convierten en cuidadores en vez de padres. Sacrifican su salud psicológica en torno a su hijo. Lo sé. De hecho, estas personas necesitan ir también a terapia para intentar que todo esto no se vuelva un trauma. Sé que a pesar de los momentos felices que se pueden haber, también hay momentos con mucha dificultad. Sobre todo si eres una persona que tiene tiene problemas con recursos, no tienes dinero, no, está en una circunstancia, ¿no? de riesgo de exclusión social, todo esto lo puede empeorar. Y hay gente que le gustaría que se llamara autismo de Kanner y que desapareciera, ¿no? Otra vez el término de Asperger, pues que viniera y desapareciera de la condición autista, para así poderlo separar. Pero realmente, si hacemos el ejercicio mental en el cual desaparece, ¿no? La gente como yo, desaparecemos del espectro autista y nos llamamos de otra manera, ¿te vas a sentir mejor? ¿Crees que la televisión, los medios de comunicación y los políticos entonces te van a hacer más caso a ti? ¿No? Entonces, ¿crees que vamos a dejar de invisibilizar el autismo real? ¿Crees que es eso lo que va a ocurrir? Porque te digo yo, un spoiler. No va a ocurrir. No va a ocurrir, básicamente, porque a los políticos les da igual el nombre que lo pongas. A los medios de comunicación también. Da igual. Hoy se interesarán por alguien tipo Sheldon Cooper y mañana se interesarán pues luego por un autista de grado 3 súper severo. Y ya está. Y dependerá del día. En unos días harán casos a unos y en otros casos a otros. No importa que se cambie el nombre. Y tu frustración tampoco se va a ir. Porque te frustrarás con otra cosa. Te frustrarás con que tu hijo que es severo resulta que es más severo que los otros niños que son considerados severos. Entonces esos niños no pueden ser severos. Realmente deberían tener otro grado porque no se parece a mi hijo. Nunca nadie se va a parecer a tu hijo. Y compararse es feo, es odioso y además duele. Muchas veces duele. No vamos a llegar a ningún sitio. Actualmente los términos que se usan son los que se han llevado a consenso. Son los que teóricamente están con el estado actual de la sociedad. ¿Que debería cambiarse el nombre? Para mí probablemente estaría guay que tuvieran más en cuenta el término de la neurodivergencia, que tuvieran más en cuenta el autismo real, no solo este de 2013, ¿no? Y que se viera más bien la realidad, ¿no? de las personas dentro del espectro autista. Pero es muy difícil, imagino, redactar cosas de este tipo. Y que a veces cuando dejas cosas demasiado generalizadas, dejas demasiada a la suerte lo que pueda pasar. Y otras veces cuando eres demasiado específico con algo y concreto con algo, dejas fuera a gente que no encaja exactamente con ello, pero que sí que es autista, porque las personas autistas estamos dentro de un espectro y podemos variar esa sintomatología, características o rasgos que se muestran visiblemente o a veces no tan visiblemente. Pero los procesos subyacentes son los mismos para todos. Yo creo que nunca nadie vamos a estar de acuerdo con todos los términos y con todas las cosas que se digan. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es intentar caminar todos juntos, ir hacia la misma dirección y dejarnos de discusiones semánticas porque en el fondo no nos están ayudando. Es decir, es importante definir el lenguaje con el que describimos el mundo. Es súper importante. Es importante también cambiar cierto lenguaje que pueda ser peyorativo o que pueda causar un daño en la persona, ¿vale? O en un grupo de personas. Está bien que actualicemos y cambiemos términos, que también porque el lenguaje es algo vivo, que se adapta con la sociedad.
pero pensemos en la cantidad de rato que estamos invirtiendo en obligar a ciertas personas que usen cierto lenguaje u otro. ¡Ostras! Creo que es mucho. Creo que podemos unirnos para hacer otras cosas también. Sí, hay que dedicar tiempo a ello, pero pensemos, reflexionemos. Es un poco con el término autista o con autismo. Vuelve a ser una discusión semántica, que hablaré en otro vídeo. Pero es eso. ¿Y es importante? Lo es. Pero quizá insistir tanto, porque a veces hay oleadas de insistencia enormes, insistir tanto quizá no hace falta. Tanto y tan intenso, quizá no hace falta. Bueno, ¿qué os ha parecido este debate? Como veis, a veces me interesa también pues ahondar en este tipo de cosas porque pienso que es importante que todos reflexionemos sobre ello. No significa que yo tenga razón o deje de tener razón. Lo único que yo busco es haceros pensar. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en los próximos vídeos. Si te ha gustado, por favor, dale like. Y ya de paso, si quieres ver más contenido sobre autismo, suscríbete a mi canal. ¡Adiós!